Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta. Buenos días, bienvenidos a Pensando en Voz Alta. Hoy tengo a un muy buen y viejo amigo, Manuel Vicente Sánchez. Él es hijo del general Sánchez Hernández, de los bien recordados presidentes y añorados tiempos, ¿verdad? Y con Manuel Vicente nos une una amistad larga y compartimos muchas inquietudes. Y Manuel Vicente ha sido asesor del PCN últimamente. Y igual que yo, creo que se siente defraudado por la situación en el PCN. A mí, más que la situación del PCN, me enciende la partidocracia. En esta última semana hubieron dos incidentes que a mí me encandilaron, como dicen en la calle. Uno es que el dueño de un mini partido estuvo aquí en el programa de Ernesto López y dijo que a él el partido le había pedido que fuera candidato a alcalde, primero. Y después dijo de que el discurso de la partidocracia ya era trillado. Entonces, digo yo, no me extraña que lo diga el dueño propietario de un mini partido. El otro incidente que me encandiló fue una entrevista que apareció en El Faro a dos personajes que se han vuelto a meter al PCN y que se abrogan la autoría del resurgimiento del partido. Yo creo que no es cierto. Pero había una pregunta en lo particular que a mí me llamó la atención. A este individuo le preguntaron que si el PCN tenía dueño y contestó, todavía no. O sea, yo le agradezco lo honesto de esa respuesta, pero me encandila el contenido, porque ese es parte del problema de los partidos políticos. Y si yo abrigué esperanzas de que el PCN pudiera evolucionar, sinceramente, con esta entrevista y el supuesto cargo que tienen adentro del partido, a mí honestamente me terminó de alejar de la partidocracia. Y yo quiero platicar este día con Manuel Vicente, porque él tuvo la dicha de tener un padre que no solo viajó mucho, era una persona brillante porque hablaba 5 idiomas, tuvo la dicha de haber estado en Corea y haber experimentado el resurgimiento de Corea. Y quiero hacerles una aclaración. Corea en los años 50 y 40, justo después de la Segunda Guerra Mundial, tenía un ingreso per cápita inferior al de El Salvador. Y miren a dónde está Corea ahora. Y yo creo que el general Fidel Sánchez Hernández tuvo la oportunidad de pasar por esa experiencia. Entonces fue un hombre que sabía lo que se necesitaba hacer en un país subdesarrollado. Fue tan visionario el general que trajo a uno de las eminencias de Corea a ayudarle en sus 5 años de gobierno. Y yo quiero que Manuel Vicente nos cuente esa historia, porque creo que nos debiera abrir los ojos a lo que El Salvador necesita. Bienvenido, Manuel Vicente. Gracias, Alfredo. Es un gusto estar contigo, un gusto dirigirme a la audiencia de este programa, muy seguido, muy bueno. Te agradezco mucho la invitación. Manuel Vicente, hemos tenido pláticas de las experiencias de tu papá, quien yo tuve la dicha de conocer porque era amigo de mi padre. Y yo aprecio lo que tu papá hizo por este país. Me gustaría que recordaras un poco
cómo se gestó todo esto, y después vamos a ir hablando de los contenidos, porque hemos platicado de cómo se conformaban los ministerios, cómo se elaboraban los procesos de ley. O sea, era tan diferente a lo que tenemos ahorita que a mí me preocupa. Sí. Bueno, es que para poner en contexto cómo estaba el país al inicio del gobierno de Julio Rivera, porque la participación ya en política de el general Sánchez Hernández se inicia con el gobierno de Julio Rivera, cuando fue ministro del Interior. Compartían mucho los dos, porque habían tenido una formación en Europa. Julio Rivera en Italia, en el caso de mi papá en España, pero tenían una visión de país común. Y lo más importante de esos gobiernos fueron las transformaciones que introducen, no solo en la parte económica, sino política también. En la política pues está la representación proporcional que le dio cabida, le dio espacio a la oposición. En ese tiempo el partido que ganaba la elección en un departamento se llevaba todos los diputados de ese departamento. Eso yo creo que se ha llevado a un exceso hoy día con la legislación ya de los cocientes y todo eso. Y ya vamos a hablar de eso. Eso es, yo creo que ya algo que extralimita pues lo que era la visión que tuvieron ellos. La necesidad imperante de planificar se hizo realidad primero con la creación del Consejo Salvadoreño para la Planificación y Coordinación del Desarrollo Económico, en la que participaba el sector privado, el sector productivo, porque está en manos de ellos la riqueza que se pueda generar y el bienestar que se puede derivar para toda la sociedad de un desarrollo económico, que después se convirtió en Secretaría de la Presidencia y luego en un Ministerio de Planificación que fue eliminado. Y hoy nos encontramos en el triste escenario de no tener una planificación a largo plazo del país. Me preocupan mis hijos cuando pienso qué clase de país vamos a tener dentro de 15 años, cuál va a ser el escenario del país y de la sociedad, de las necesidades de los salvadoreños de trabajo ante un creciente desarrollo tecnológico y robotización. Estamos viviendo una época de una gran revolución tecnológica y nos estamos quedando atrás. Y no tenemos ni una visión de qué camino debemos de seguir para garantizarles un ingreso. Ya no se diga para garantizar la vida. Nos encontramos viviendo un verdadero drama humano, un irrespeto a la vida y por sobre todo a la mujer y a las niñas. Increíble. Y la pasividad, la falta de integración, ¿cómo es que pasamos sin que nos altere, sin que nos moleste en lo más mínimo la cantidad de pérdidas de vidas humanas, de talentos que son un don de Dios? Eso me mueve y por eso estoy aquí ahora contigo, Alfredo. Ahora, la vivencia de mi papá en Corea que me preguntabas, es que vive un drama. Y entonces ve y comparte una visión y un principio que me comentó el doctor Lee Bae-Kim, que fue vicerrector de la Universidad de Seúl en Corea y que se vino a El Salvador a apoyar a su amigo, a su hermano, porque se consideraban hermanos. Habían desarrollado una verdadera hermandad en Corea. Y entonces
decía Kim, cuando le preguntaba yo, bueno, ¿y cómo es que lograron esto? Porque tuve la oportunidad de visitar Corea en 1971 y le digo, y bueno, ¿cómo es posible? Pues es decir, un país que andaban prácticamente en kaites y ya estaban con astilleros, fábricas de carros, de televisión y un desarrollo impresionante. Entonces me dijo una cosa, que los coreanos, en función de lo que conocían de su historia, de 6,000 y pico de años. 6,000 y pico de años. Que ellos celebran de la fundación de Corea. Habían llegado todos a compartir una visión. Y es que, lo ponía en resumidas cuentas, que cuando un hombre o una sociedad se encaminan por el sendero de la virtud, es decir, cuando ponen en práctica las virtudes humanas, cuando un individuo o una sociedad pone en práctica las virtudes humanas, las riquezas materiales le persiguen. Pero cuando un hombre o una sociedad persigue la riqueza material, inexorablemente lo pierde absolutamente todo. Estamos por perder absolutamente todas las virtudes. Y las virtudes hay unas que, y esas cosas no se compran, no tienen precio. La creatividad, la disciplina, el orden, no se pagan, no se compran, las podemos desarrollar. Tenemos que desarrollarlas. Ese es el reto. Ahora, Ese es el reto que visualizaba el general Sánchez Hernández, Julio Rivera y otros muy cercanos. Y por eso se integraron y formaron un equipo admirable de profesionales, de primera categoría, aquí en El Salvador o en cualquier lugar del mundo. Y por eso se tuvieron los resultados que se tuvieron. Una economía que crecía un 6.7% anual, una economía con un gobierno que acumulaba reservas internacionales para las épocas de crisis. Entramos a una guerra con Honduras y no se vio afectado el desempeño de la economía de una manera como se hubiera esperado después de una guerra, porque teníamos reservas para poderle hacer frente a esa situación como país. Manejábamos una balanza comercial positiva, exportábamos más de lo que importábamos y se cuidaba mucho lo que era la relación producción-consumo. Recuerdo muy bien las reuniones de los que manejaban la parte económica. Siempre la primera pregunta era, ¿cómo están los balances? El balance fiscal, el balance comercial, la balanza de producción-consumo. Era lo prioritario. Y eso lo hemos abandonado por falta de planificación, por falta de una visión y de condiciones apropiadas para el desarrollo. ahora yo en el próximo segmento, Manuel Vicente, tú eres un economista, tienes una gran experiencia, has hecho trabajos que yo considero un tesoro, esa recopilación que hiciste de todas las iniciativas de ley en el aspecto económico de El Salvador, creo que del 62 al 79, y eso yo lo considero un verdadero tesoro, porque no solo está la ley en sí, sino que el objetivo de la ley, que es lo primordial que tenemos que cuestionar nosotros los salvadoreños. Y es lo que yo le cuestiono a la clase política actual y es lo que yo estructuralmente le cuestiono a la partidocracia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo a simple vista es el negocio de la política, orgánicamente hablando. Individualmente hablando, es a enriquecerse y a ordeñar a costa del país. Y eso es lo que a mí me molesta de estos dos, no sé cómo llamarles, redentores del PCN, que aparecieron en esa entrevista del Faro, que son personas que han medrado de la política.
hasta donde yo conozco, todas sus vidas. Y han medrado de puestos políticos, porque uno de ellos fue embajador, pero era un embajador político, no era un embajador de carrera, ¿verdad? Entonces, yo cuestiono, y es lo que a mí me gustaría que nos respondiéramos, Manuel Vicente, en el próximo segmento, ¿cuál es el propósito de todo esto? O sea, tenemos fallas tan garrafales como la pérdida del control territorial, y muy bien, gracias. O sea, hay algo obvio que estructuralmente andamos mal, pero humanamente quizás andamos peor. Sí. Y yo creo que así como está la estructura política del país, las personas con una miseria de capacidad y una miseria de decencia se alejan de la política. ¿Por qué es tan asquerosa la política? Y hay excepciones, ¿verdad? No estoy diciendo en todo hay excepciones, pero lo que a mí me molesta es que la partidocracia y su funcionamiento aleja a las personas con capacidad, aleja a las personas con honestidad y decencia, aleja a las personas con visión. Y eso para mí es el verdadero cáncer que nos está comiendo. En el próximo segmento profundizamos en eso. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Manuel Vicente, yo ya dejé de creer en el sistema. Cuando te digo que he dejado de creer en el sistema, no es que he dejado de creer en la democracia. Pero aquí en El Salvador no tenemos democracia, tenemos la partidocracia, que nos va a llevar a destinos muy riesgosos, con ejemplos de éxito, ejemplos de fracaso. Empecemos con los ejemplos de fracaso. Venezuela. O sea, el fracaso de la clase política y de su partidocracia nos llevó a un redentor. Y ahorita estamos así de tener un redentor. Ya tenemos mini redentores en el PCN, pero a nivel nacional tenemos un redentor así en el horizonte. Y eso es peligrosísimo. ¿Qué análisis haces tú de eso? Bueno, en la política siempre hay de toda clase de gente. Yo he sido testigo de la política del país desde 1962, cuando tenía como 10, 12 años, cuando asume el poder Julio Rivera. Y en las sociedades, al igual que en la familia, nace y hay de todo. Hay pícaros, hay santos, hay curas, hay de todo. En la política está lo que es y el deber ser de las cosas. ¿Cuál es el objetivo político? ¿Cuál es la razón de ser de la política? Pues empecemos por ahí, por lo más elemental. La política es no más que llevar a una sociedad, a un conjunto humano, a una cúspide civilizatoria, ser más civilizados, de vivir en armonía, en paz y en la posibilidad de poder hacer realidad tus sueños y tus aspiraciones. Esa debe ser el objetivo y la razón de ser de un partido político. ¿Cómo se va a llegar ahí? Pues ya está la parte ideológica política del partido. Y ahí pues se suman las personas y se suman los interesados y se suman los que en buen salvadoreño le llamamos los vivianes. Yo no sé si se suman, se encaraman los interesados. Sí. Y se forman entonces aquellas argollas. Es un grupo de personas que rodean a los líderes y les pintan una realidad.
Julio Rivera y en el caso particular pues de todos los militares pues se trataban de desvincular de eso. Pues. Julio Rivera iba a ver partidos de fútbol en moto al estadio Flor Blanca y se iba sol, no se iba a un palco. Y mi papá pues a veces iba en el carro, pasaba y hablaba con cualquiera que estaba en la calle para tener el sentir de la gente a primera mano. Tu papá andaba en Volkswagen. En un Volkswagen iba, sí. Porque mi papá andaba en Volkswagen también. No, iba en un Volkswagen así como hoy se ha hecho famoso el de Uruguay, ¿cómo se llama este? Mojica. Mojica, porque andaba en un Volkswagen. Bueno, es viejo en El Salvador, porque Julio Rivera y mi papá andaban en unos Volkswagen, pues también, pues. No habían carros blindados, solo los de los bancos y algunas unidades del ejército. Las casas no eran amuralladas. Era otra situación, pero ¿qué era lo que tenía? Una visión compartida de lo que era necesario para desarrollar el país en la mayor tranquilidad y armonía posible. Ese era el objetivo, esa era la razón de ser de su participación en la política. Y bien estaba definido, pues, cuando el lema principal del gobierno, en el caso del general Sánchez, fue servir al pueblo, jamás servirse del pueblo. Ahí vienen los pesos y la voluntad del dirigente y el uso de los pesos y contrapesos del gobierno. En el caso del periodo que ejerció mi papá la presidencia, pues un demócrata cristiano era el que tenía la presidencia de la Corte de Cuentas. Yo le cuestioné, bueno, ¿y por qué han puesto a uno de la oposición? Porque sí me aseguro de que ninguno de mis ministros va a meter mano. Porque ellos van a ser los primeros en querer denunciarlo. Se firmaban pólizas de fianzas para los empleados y funcionarios públicos. La mitad del valor de esa fianza la pagaba el empleado y el funcionario para garantizar los recursos del Estado. Es decir, si alguna institución había algún faltante, se presentaba el reclamo a la compañía de seguro respondía, ya la recuperación del dinero y la condena era de la compañía de seguro. Pícaro, pues corría por cuenta de la empresa aseguradora y eran pólizas por 5 años. Y esta ley, que es el decreto 221 de 1937, fue promulgado en la época de Julio Rivera y el último gobierno que firmó una póliza de 5 años para garantizar todos los recursos del Estado fue en la época del general Romero, que cubrió hasta 1984. De ahí para allá, de esa fecha para acá, lo que tenemos son pólizas anuales contratadas por cada institución y en un 100% pagadas por el Estado. No ha existido ni un tan solo reclamo a las compañías de seguros desde 1984 hasta esta fecha. Entonces, no es que no existan los instrumentos legales y no se pueda hacer, es que no ha existido voluntad de hacer las cosas bien. Y entonces, lo que vamos es a la voluntad que se ha tenido de hacer las cosas. La democracia es un buen instrumento, pero tenemos que formar a los ciudadanos. Tenemos que acercar el candidato también a la ciudadanía. Las modificaciones que necesitamos hacer en el campo político son importantes, son grandes. Espero yo que se tenga la voluntad de hacerlo. Volver en distritos, la creación de distritos electorales para los diputados. Ya vamos a entrar a eso. No se me adelante, mi amigo. Creo yo que la voluntad de hacer las cosas bien es lo más importante. Y si queremos conocer qué voluntad puede tener el individuo, leamos bien y escuchemos bien su discurso. Es decir, si está atendiendo lo que está a la raíz de los problemas. Porque el problema no es el sistema, es quienes están en el sistema.
Y yo invitaría a los ciudadanos que hemos estado alejados siempre de la política y en particular de los partidos, porque yo creo que todos nos interesamos en la política, pero no damos un paso adelante, un paso proactivo, no abandonamos nuestra zona de confort y de comodidad en la que estamos para dar un paso adelante y decir, bueno, voy a tratar de hacer una diferencia. Fíjate que yo no sé si estar de acuerdo en que no es un problema de sistema. Yo sí creo que es un problema estructural. Y cuando yo estuve en el gobierno, una de las cosas, tantas cosas que le dije a Armando Calderón, y nunca me entendió, o sea, o no me quiso entender, no sé. Yo le decía, mira Armando, al ser humano no lo vas a cambiar. El ser humano siempre va a tener la capacidad de corromper y corromperse. Lo que tenemos que hacer es cambiar las estructuras para limitar la capacidad del ser humano para corromper o corromperse. Y así como están las estructuras, y por eso es que no sé si estar de acuerdo con lo que tú dijiste, es que así como están las estructuras, fomentan la corrupción. No solo la permiten, sino que al tener esta partidocracia con dueños con intereses creados, fomenta la corrupción, genera pobreza, genera inestabilidad, obstaculiza una visión sana de la sociedad. Sí, sí. ¿Eso quiénes lo cambian? ¿Quiénes lo pueden cambiar? Las personas. Las personas. Así por es. eso es que Es correcto. Problema, entonces, ahí estamos. Pero como dicen en Chile, Sí. por la razón o por la fuerza. Sí, Así que ya vamos a entrar en eso. sí. No, veamos. Existen necesidades imperantes de cambiar elementos dentro de la legislación para frenar y limitar el abuso de poder y la corrupción. Desde hace muchos años, cuando estaba en la Asamblea Legislativa, señalé muchas de estas cosas y no tuve éxito. Siempre era que, bueno, sí, muy interesante, vamos a hablar de eso despuesito, te vamos a hablar. Pasaron Muy bien, 16 gracias. años y nunca recibí la llamada para ver de darle seguimiento. Porque estoy convencido de eso, es que he participado y le doy gracias pues públicamente al coronel Almendaris porque él es el que me ha llevado al partido. Que es y de me los ha elementos sanos del que me ha PCN. pedido que les apoye y con mucho gusto lo hago y le tengo mucho respeto. Considero que es de las personas valiosas que tiene el partido. Hay muchas personas valiosas, se ha acercado mucha gente joven, con muchas esperanzas y espero que no sean defraudados. O que no los arruinen, ¿verdad? Pues sí, pues, esa es otra posibilidad, pero yo creo que la mayoría de las personas es sana, quiere el bien. La mayoría de los salvadoreños son buenos. Estamos bajo la bota de dos elementos nefastos: la torpeza, por un lado, y la perversidad por el otro. De eso es lo que nos tenemos que liberar, de la perversidad y de la torpeza con la que se ha manejado la política de este país. Y eso solo lo vamos a poder superar si los que no son torpes y no son perversos damos un paso adelante. Pero ahí es donde viene mi argumento. Y yo soy gran admirador de Chile, le tengo un gran cariño a Chile. Tengo parientes en Chile y admiro mucho al general Pinochet. Y me gusta el lema de la bandera que dice por la razón o por la fuerza. Y así como tenemos ejemplos de fracaso, como ya dije, Venezuela y ahora Nicaragua, también tenemos ejemplos de éxito. Y uno de ellos fue el general Pinochet,
que encontró un país deshecho por los comunistas y lo entregó, no se lo quitaron, entregó el gobierno infinitamente mejor de lo que lo encontró. Ahora, son opciones arriesgadas, ¿verdad? Primero tenés que encontrar un general Pinochet, ¿verdad? Luego tenés que construir una institucionalidad sólida, fuerte, con visión. Y tercero, tenés que tener la correlación. Sí, y el equipo. Sí, correcto. El equipo, la formación de un equipo. Eso es el drama que tenemos ahorita, es uno de no tener unas visiones, un liderazgo sano. Y solo lo vamos a encontrar en la medida que los buenos salvadoreños que se interesen y que quieran al país tomen un paso al frente y dejen de estar apáticos, en particular los jóvenes. Ya nosotros creo que ya hicimos lo que teníamos que hacer y lo que nos queda no es mayor cosa, más que aportar nuestros conocimientos, nuestras experiencias a los jóvenes. El entusiasmo que ellos tienen es encomiable. El deseo de ver un mejor país es sano, es comprensible, pero la mejor unión, la mejor fusión es cuando tienes a un joven junto a un viejo, integrados, compenetrados con un ideal para sacar el país adelante. ¿Por qué le he ayudado al PCN? Primero, porque me han pedido y siempre estoy dispuesto a ayudar donde se pueda. Esa es mi formación, mi naturaleza. Segundo, tiene una historia y veo un liderazgo abierto. En el caso de Memo, de los otros no sé. De Memo sí yo considero que es una buena persona. He encontrado que me han abierto las puertas, han atendido mis recomendaciones y me he sentido satisfecho y cómodo. Y en la medida que sea aceptado, que sea atendida una observación, una posición que puedo dar, pues me siento cómodo. En el próximo segmento, Manuel Vicente, quiero que hablemos de ese futuro inmediato, porque yo también estoy dispuesto a ayudar, pero no a embadurnarme. Y eso te lo he dicho yo, Sí. Que yo creo que gente como tú y yo no pueden hacerlo. No. Por favor, no nos cambie, ya volvemos. Manuel Vicente, quisiera volver a los ejemplos de éxito. Y tal vez no es un ejemplo tan drástico como el del general Pinochet. Sin embargo, es un ejemplo de un éxito autoritario. Y me quiero referir a Singapur. Singapur es un ejemplo singular que en una democracia autoritaria, le llamo yo democracia autoritaria, ha sacado adelante a un pueblo que antes de la Segunda Guerra Mundial era prácticamente un pantano, igual que Corea, con un producto per cápita bajísimo. Y mirá lo que Lee Kuan Yew hizo de Singapur. Bueno, estaban inmersos en un problema tremendo de corrupción. Hasta racial. Un desastre de país y logran
ordenarlo. Pero ahí, autoritarismo puro, pero es un buen líder. Ese es el riesgo de un hombre fuerte, de una persona que la van a seguir a ciegas todo porque lo consideran que es el Redentor, que es el Mesías. Es triste que estemos a punto de estar en una situación de un liderazgo inapropiado para el momento o engañoso. Las sociedades se desarrollan siempre y cuando haya una disciplina, hay un orden, que haya justicia. Hemos dejado pasar muchas cosas. Ha reinado mucha injusticia en este país. Y entendiendo justicia como darle a cada cual lo que se merece en función de su condición, su naturaleza y sus acciones, no en función de sus necesidades. Ni en función de los resultados. No, es lo que se merece cada cual. Si no tenemos justicia, no va a haber orden, no va a haber disciplina. Entonces, cuando uno ve el poder y el gobierno, pues vaya, tiene que ver cómo está cada una de sus instituciones, porque no solo es el presidente de la República el que determina el futuro de una sociedad, es también el poder judicial, es también el poder legislativo. Ninguna política se vuelve realidad, no puede encarnarse si no es a través de un decreto legislativo. Los presidentes no son libres de hacer lo que se les antoja o lo que quieren hacer. Solo pueden hacer lo que las leyes les facultan a él y a todos los funcionarios del aparato estatal. Fíjate que eso me trae a mí a las palabras del doctor Kim, que tú muy bien y elocuentemente mencionaste al principio del programa. Que al buscar las virtudes, el éxito material te perseguía. Cuando buscabas única y exclusivamente el éxito material, estabas en riesgo de perderlo todo. Y eso es lo que ha pasado. Cuando tú mencionaste las tres poderes del Estado, aquí tenemos el negocio del poder, de la presidencia. Tenés el negocio de la política, de la partidocracia legislativa, y tenés el negocio de la justicia, que estamos a corto tiempo de elegir una sala de lo constitucional y una tercera parte de la Corte Suprema, y que ojalá que no elijamos o no elijan ellos, porque nosotros los ciudadanos estamos exentos de esa capacidad, que obtengamos el negocio de la justicia. Sí. Una justicia muy ansiada, muy esperada. Que es inexplicable. Yo creo que la falta de un ejercicio de la justicia bien aplicada es lo que nos ha llevado hasta donde estamos ahorita. Mira, yo estoy convencido que no es la partidocracia la que nos va a llevar a esto. Y no es que esté abogando por un golpe de Estado, no es que esté abogando por un gobierno autoritario, pero sí, no nos cuidamos, vamos hacia eso. Yo te he contado que estoy escribiendo un libro que se titula Ilusión y Engaño, porque nos ilusionaron con la democracia
y nos dieron la partidocracia. Nos ilusionaron con una economía de mercado y nos dieron el mercantilismo. Y nos ilusionaron con una sociedad de oportunidades y nos dieron una sociedad de privilegios. Eso para mí es la receta del desastre. Sí. La única constante en la vida personal y de una sociedad es el cambio. Pero cambio para mejorar, mi amigo. Ojalá Dios quiera que en realidad tengamos cambios positivos, atinados, consecuentes, y que la sociedad en general se exprese más, que salga de la apatía y de la falta de expresión que tienen hoy y se pronuncien. Fíjate que... Y se pronuncien con sensatez. Fíjate que yo no sé, y perdona que te interrumpa, yo creo que nunca una sociedad ha tenido más y mejores instrumentos de expresión que las que tenemos ahorita. Sí. Redes sociales, acceso a este tipo de programas. O sea, ¿qué es lo que le está faltando a la sociedad salvadoreña para despertar? Y no quiero un despertar como el de Nicaragua. No. Porque eso no se lo deseo a nadie, aunque yo ya lo veía venir. Sí. Pero necesitamos un despertar y necesitamos los instrumentos adecuados para hacer real ese despertar. Es que, ¿qué es lo que le está pasando a salvadoreño, a la sociedad salvadoreña? Es que ha estado inmersa en el terror, en el miedo. Entonces ha perdido lo más importante y lo más valioso que puede tener un individuo, puede tener una sociedad, que es la fe de poder cambiar las cosas y que estemos mejor. Si es que es una moneda con dos caras, el terror, el miedo, el horror y la impotencia. Y que produce impotencia, y por otro lado la fe. La fe de que podemos estar bien. Entonces, una persona que tiene fe tiene ánimo, se encuentra motivada, actúa. Pero si hemos estado desde a finales de los 70, principios tal vez, que con los primeros secuestros de Regalado, de Ernesto Regalado, desde entonces estamos viviendo una época de creciente terror y de miedo. No, y fíjate, entonces, eso paraliza, eso desmotiva. Y tenemos que romper eso. Tenemos que ver claramente que podemos construir un mejor país. Se puede hacer. Y fíjate que esto me trae, cuando tú mencionas los secuestros, me trae a mente la perversidad de quienes los hicieron. Porque si tú analizas el secuestro de Ernesto Regalado, de Roberto Poma, de Mauricio Borgonovo, secuestraron a los mejores elementos de esas familias. Y cuando te digo los mejores elementos, lo digo socialmente hablando. Ernesto Regalado era alguien compenetrado en servirle al país. Roberto Poma era alguien compenetrado en servirle al país. Mauricio Borgonovo era compenetrado en servirle al país. Imagínate la perversidad de haber identificado los mejores elementos de esas familias para descabezarlos. Y los tres fueron asesinados. No solo fueron secuestrados, fueron asesinados. Sí. Eso tiene un costo tremendo, porque desmotiva, aleja, encierra a la gente, se enclaustra. A mí me encandila. Hablando la reacción de la gente, ¿por qué es que estamos como estamos? ¿Por qué es que no estamos integrados como sociedad? Le tenemos
miedo al que llevamos a la par, un temor de expresar la opinión con entera libertad, o de circular y de caminar por menos muerte y por menos terror. Nos fuimos a una guerra con Honduras por los derechos humanos. ¿Cómo es posible que no nos mueva, que no nos inquiete este drama humano, esta cantidad de muertos que tenemos? ¿Por qué el salvadoreño se encandiló? En buen salvadoreño, se indignó y se fue a una guerra por garantizar la vida de los salvadoreños en Honduras hace 50 años. En ese evento, en ese episodio, fueron menos los afectados de lo que ha sido afectada la sociedad salvadoreña internamente por nuestra propia gente. Y no reaccionamos. Eso me indigna. Indigna más el no aprender de esa lección. Porque yo te digo, honestamente, para mí la clase política y la partidocracia ignora esas elecciones. Esas elecciones le llamo yo a las decisiones que se tomaron. Sí. Por menos se actuó con toda la fuerza que se tenía. Yo espero una reacción de la juventud sensata, informada, que estudien los elementos históricos del país, no solo de El Salvador, de otros países. No es el primer país en la historia de la humanidad que se encuentra en una situación como la que estamos nosotros ahora. No es primera etapa de una crisis de endeudamiento. No sé si tú sabías, en 1960, el 80% de las exportaciones, del valor de las exportaciones, se destinaban al servicio de la deuda externa. Así que este problema hoy de la deuda externa no es primera vez que lo está viviendo El Salvador, ni es primer país que la tiene. En 1979, cuando se retira el general Romero del poder, representaba el 10% del valor de las exportaciones. Para a los primeros 2 años después del ejercicio del poder de Julio Rivera, se había reducido prácticamente a la mitad de lo que se estaba pagando en el 60. Ahí hay una lección, ahí están los decretos legislativos con los cuales se implementó una política de reactivación económica y de producción. Los vamos a estudiar, mi querido amigo, porque yo quiero que este sea, y lástima que se nos acabó el tiempo, quiero que este sea el primero de varios programas que quiero tener contigo para abordar técnicamente las reformas que este país necesita. Y si ese va a ser nuestro aporte a la política, pues ojalá sea. Pues estoy dispuesto, soy materia abierta. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Alfredo, ha sido un gusto. Mi más cordial saludos a la teleaudiencia y sepan que cuentan con un salvadoreño que siempre está dispuesto a servir. Muchas gracias, Manuel Vicente. Creo que tu padre estaría orgulloso de ti. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Muy buenos días. Esto fue Pensando en Voz Alta, conversación espontánea en la que se analizan los temas de actualidad, abordados bajo la perspectiva de Alfredo Mena Lagos. Pensando en Voz Alta.